Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer decoraciones navideñas con tubos de cartón y latas. Este vídeo es una colaboración con la tienda online con idea de. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo los links de los productos que he utilizado. Vamos a empezar por los tubos de cartón. Podéis utilizar los tubos del papel higiénico o del papel de cocina. Lo que vamos a hacer es chafarlos para aplanarlos. Podemos hacer lo mismo con el tubo de papel de cocina. Yo prefiero el cartón del papel de cocina porque es un poco más ancho, pero podéis utilizar el de papel higiénico perfectamente. Lo que vamos a hacer es pegar la parte de abajo y conseguir un bolsito. Es pegar con silicona caliente y lo aguanto con una pinza para que no se abra mientras se seca. Voy a pintar el cartón con pintura a la tiza en color blanco, porque es un tipo de pintura que no humedece mucho el cartón. Voy a decorar con esta preciosa servilleta que tiene así motivos navideños, con piñas y con algodón. Lo que voy a hacer es recortar los motivos con un pincel húmedo. Vamos a quedarnos con el motivo que queremos y vamos a recortar el resto. Voy a pegar la servilleta con barniz poliuretano en acabado mate. Lo que hago es aplicar el barniz por encima del centro hacia afuera. La servilleta es muy finita y va a absorber el barniz, se va a pegar y además estamos protegiendo. Este barniz podemos proteger el trabajo una vez esté finalizado. Dejamos secar el barniz y una vez esté seco vamos a integrar la servilleta. Como veis no tiene un fondo claro, sino que tiene como sombras. Entonces lo que vamos a hacer es una técnica que nos ayuda a integrar la servilleta con el fondo blanco. Esta técnica en inglés se llama dropping porque viene de la palabra drop, que es gota. Lo que vamos a hacer es crear gotitas con un pincel o con un cepillo de dientes. Estoy utilizando pintura acrílica en color marrón y para que no sea tan espesa le he añadido un poquito de agua. Cuanto más cerca tengamos el cepillo de la superficie, más pequeñitas serán las gotitas y más juntas estarán. Cuanto más alejado pongamos el cepillo, más grandes y más separadas. ¿Veis? El fondo queda totalmente disimulado con estas gotitas. También le damos un aspecto antiguo que combina muy bien con el diseño de la servilleta. Como el diseño lleva unas flores de algodón, las vamos a hacer en miniatura, ya veréis qué monada. Yo voy a utilizar unos pompones, pero podéis hacer bolitas de algodón. Bien, vamos a necesitar cuerda. Lo que vamos a hacer es anudar la cuerda por la mitad de nuestro trozo de algodón o de pompón. Hacemos 2 nudos, porque a mí me gusta más cómo queda con 2 nudos que solo cruzando la cuerda. Vosotros decidís si solo queréis cruzar la cuerda. Entonces vamos a hacer otro nudo por el otro lado. Cruzamos otra vez los 2 cabos de la cuerda. Y aquí también hacemos 2 nudos, pero esta vez para que quede bien sujeta. Cortamos los cabos y ahora vamos a hacer lo que sería el cáliz con un trocito de papel craft o papel madera. Hacemos un círculo y lo doblamos en un cuarto, primero por la mitad y luego en un cuarto. Y ahora vamos a hacer la forma de una hoja. Y así nos va a salir un cáliz con 4 hojas. La blanca
vamos a pegar el papel craft a nuestro algodón. Apretamos bien para que la cola blanca se quede bien pegada al algodón y ya veréis el resultado final. Nos quedan unas mini flores de algodón que son una monería y las podéis utilizar en cualquier tipo de decoración navideña. Ahora voy a arreglar un poco los bordes, tapándolos con unas cintas de encaje para que quede un acabado mucho más limpio y más bonito. Y voy a pegarlas con cola blanca. Y con silicona caliente voy a pegar las flores de algodón. Si tenéis estas cintas de encaje, podéis utilizar cuerda, como he hecho en el otro modelo. Voy a hacer una decoración en la asa, que va a ser de alambre. Lo voy a decorar con estos mini carretes de madera que me parecen súper bonitos, así pequeñitos. Pero podéis utilizar bolas de madera o lo que tengáis por casa. Los voy a decorar también con cinta de encaje, también podríais utilizar cuerda y lo pegamos con silicona. Ahora vamos a hacer el asa. Como os he dicho, voy a utilizar alambre. Este es alambre de bisutería con un grosor de 1,5 centímetros. Lo que hago ahora es darle calor con una esponja para poder alisarlo. Y aquí tengo también alambre de bisutería, pero de 1 centímetro de grosor. En medida de alambre sería de 18 y de 15, el más finito de 18 y el más grueso de 15. Colocamos las piezas en el alambre y ahora lo que vamos a hacer es sujetar las piezas con el alambre más finito. Lo hemos cortado pequeño y lo que hacemos es darle vueltas. Primero por uno de los cabos, vamos dándole vueltas y luego el otro cabo, así nos es más fácil dar vueltas. Lo que vamos a hacer es unir las vueltas con unos alicates y también vamos a chafar lo que son los cabos que han quedado sueltos para no clavárnoslo, porque es peligroso tener esto así, un alambre en punta. Aproximamos lo máximo posible este trozo de alambre a la pieza que queremos sujetar y apretamos bien para que no se mueva. Así queda bien quieto, bien sujeto y las bolas no se van a mover. Hacemos lo mismo por el otro lado. Repito, cogemos un trozo de alambre y primero le damos vueltas por un lado y luego por el otro. ¿Que no tenéis fuerza? Pues lo podéis hacer con los alicates. Ahora juntamos, ¿veis? Pongo cada punta del alicate en un extremo y aprieto para juntar las vueltas. Luego aprieto los cabos que han quedado sueltos del alambre. Aproximo el alambre a la pieza y aprieto bien. Y así es como nos ha quedado la decoración de este asa. Ahora le damos un poquito de forma redondeada. Doblamos los extremos para poderlos meter por los orificios que hemos hecho en el cartón. Y con el mismo alicate cogemos la puntita esta que sobresale y le damos una vueltecita porque así sujetamos. También os digo que si os queréis ahorrar todo esto le podéis poner una cuerda a este cartoncito y también va a quedar muy bonito. Pero bueno, siempre es más especial con el alambre. Y aquí os doy una idea de presentación. Lo podéis utilizar para colgar en puertas tanto de armarios como puertas que tengáis por casa, que tiene una función decorativa, pero también le podéis poner ambientador y os va a ambientar. Y si no queréis utilizarlo con esta decoración, también lo podéis utilizar, por ejemplo, para regalar galletitas, bombones, caramelos. Los llenáis y mira, es una forma muy bonita de regalar así un detallito navideño
que lo habéis hecho vosotros y luego la otra persona lo puede utilizar para decorar también. Vamos a convertir en un bolsito esta lata. Para ello le voy a quitar el filo de la parte de arriba, porque así nos ahorramos posibles cortes. Y también vamos a tener que retirar la parte de abajo. Yo estoy utilizando un abrelatas que no deja filo. Puesto, vamos a aprovechar esta parte de abajo. Lo que hago es chafar con las manos primero para intentar cerrar por la parte de abajo. Me ayudo de un martillo para acabar de juntar las dos partes. También voy a martillear la base por una zona porque allí quiero colocar un palo y no se coloca bien porque tiene mucho borde. Entonces le pongo silicona caliente y le pongo un palo de helado. Aprovechamos y hacemos un tutor. Martillo y un clavo. Voy a hacer 2 orificios, uno a cada lado, para luego poderle pasar un asa a esta latita y poder colgarla. Voy a pintar la lata con pintura latiza. Al final le di 2 capas. Primero aplico con el pincel para llegar a todos los rincones y luego remato con la esponjita para que me quede una capa fina. Lo mismo voy a hacer con el tutor. Primero pinto con el pincel para llegar a todas las hendiduras, aliso con la esponjita y luego pinto también la pieza de madera. Partes de esta servilleta porque también voy a utilizar la parte central en otro proyecto que veréis en otro vídeo, así que las piezas que me han sobrado las voy a utilizar en este tutorial. Siempre recorto con un pincel húmedo porque así recortamos con la mano, el pincel nos sirve de guía para no romper por zonas que no queremos porque la servilleta tiene fibras y las fibras son las que dominan el corte. Y si lo mojamos somos nosotros los que dominamos el corte. Y luego vamos a pegar la servilleta con barniz poliuretano en acabado mate. Lo que hacemos es aplicar el barniz del centro hacia afuera. Este mismo barniz nos va a servir para proteger toda la pieza. En concreto en esta pieza voy a utilizar 2 trozos de servilleta y los voy a combinar. Primero aplico el del fondo con el barniz del centro hacia afuera y luego coloco el otro trozo de servilleta, veo dónde puede encajar e inmediatamente lo pego sin dejar secar la primera capa. Con este mismo barniz protegemos toda la pieza. Queden los bordes más bonitos de esta pieza, le voy a pegar cinta de encaje. De arriba lo voy a combinar con unas vueltas de esta cuerda en color rojo para darle así un tono más navideño, darle más color a la pieza. Y voy a rematar el lazo con una bellota con una bolita de acebo rojo, también para combinar los colores. Para decorar el asa voy a utilizar unas bolitas de madera que voy a pintar en 2 tonos, blanco y rojo, ambos de pintura latiza. El rojo se llama color guinda y es precioso.
Van a ir al asa que voy a hacer con alambre. Si no tenéis alambre podéis utilizar cuerda, pero así es una técnica que siempre es muy resultona. Esto es alambre de bisutería con una medida de 1,5 y también voy a utilizar de 1, que es el más finito para cerrar. Le doy calor para alisar el alambre y luego coloco las piezas. En este caso bolitas de madera pintadas y barnizadas. Ahora tengo trocitos del alambre más pequeño que voy a utilizar de tope. El alambre grande tiene una medida de 15 y el pequeño de 18 en gauges, que es la medida del alambre. Como veis, estoy dando vueltas primero por un lado y luego por el otro. ¿Que me sobra mucho alambre? Pues corto. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar todas las vueltas, abrimos los alicates y apretamos para juntar todas las vueltas. Aproximamos las vueltas a la pieza, cerramos los 2 cabos que han quedado sueltos para no clavárnoslos y una vez tenemos la pieza bien, pues apretamos bien para que no se mueva y así nos sujeta las bolas. Le damos forma redondeada, doblamos las puntas y las introducimos por los orificios que hemos hecho antes. Y ahora lo que voy a hacer es dar una vuelta a lo que me ha sobrado, lo que sobresale alrededor del alambre para que me quede recto. Le he añadido el tutor y mira, unos adornos navideños y creo que queda precioso. Muy decorativo y como os he dicho lo podéis utilizar para decorar puertas de armario, cualquier tipo de puerta de casa. Le podéis poner aroma para que sea ambientador o lo podéis utilizar para regalar. Como si fuera un bolsito, le podéis añadir jaboncitos decorados, bombones, galletitas, lo que se os ocurra. Aprovechar el tutor para personalizar, poner el nombre de la persona o felices fiestas, así que es un regalo hecho a mano con mucho cariño y que la otra persona también puede utilizar para decorar. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como os he dicho antes, os voy a dejar todos los links, los productos que he utilizado de la tienda con idea de abajo en la descripción del vídeo. Espero que os hayan gustado todas las técnicas que os he enseñado, tanto de decoración como de alambrismo, y que los apliquéis en vuestros proyectos según vuestras necesidades. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario. Y no olvides suscribirte. Solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.